buenas tardes. Hoy voy a dividir la columna en dos partes. La primera, no quisiera, ojalá no tuviera que hablar más de este tema, pero tiene tantas señales que van mucho más allá de lo delictivo, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con aspectos fundamentales de la moral pública, etcétera, que uno se entera de cosas y el peligro mayor es ir incorporándolas como una parte normal de la vida de este país. Me refiero a los escándalos ganaderos, que no es uno, aunque hay uno que es Conexión Ganadera, que tiene ya a esta altura acumulado un suicida, ha acumulado 4.000 damnificados, ha acumulado cientos de millones de dólares de pérdida, etc. Yo miro, son cuatro los escándalos que se produjeron en términos de algunas semanas. Y la pregunta primero que uno se hace, mirando esas imágenes que pasa a la televisión sobre las cárceles del Uruguay, ese horror que no se ve en ningún país del mundo, yo no sé, puede ser que en alguno de esos países que nunca pasan un informativo tiene que venir un terremoto grado 8 para que pasen un informativo. No se ven cárceles tan dramáticas, tan decaídas, tan arruinadas, bueno, en esas cárceles de hombres y mujeres, ahí hay gente que cometió delitos, ¿no? Fue condenada por algún delito, pero ninguno de los delincuentes, ahora son 30 que están, van a ser interrogados por la fiscal, más todos los de las otras 3 empresas, ninguno de esos está preso, absolutamente. No hay uno de ellos preso. Dicen que hay diferentes cruces, es obvio, cualquiera comprende que ese era un sistema que no se armó solo hace 25 años, sino que además se armó en copias sucesivas para estafar gente. Ahora, no cualquiera, gente que aceptaba, gente que ponía sus ahorros, gente que creía tenerlo en el lugar más seguro del Uruguay. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se suicidó este señor que a 221 kilómetros por hora, quiere decir sin tocar el volante, sin nada? No había, lo que yo escribí en aquel Twitter era desgraciadamente verdad. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por una razón, porque le amenazaron los narcotraficantes paraguayos de matarle la hija. ¿Y ustedes pueden creer que eso es simplemente un hecho de crónica? Es un hecho que hasta ahora no mereció un pronunciamiento judicial para que no intervengan en las pruebas y vayan presos por lo menos una buena parte de ellos. Pero además, ¿en qué país estamos viviendo? Que en cosa de 2 meses, 7.000 personas pierden todo o casi todo. Uno se suicida contra una máquina caminera con un coche Tesla, lo hace para salvar a su hija supuestamente, pero digo, ¿hemos asumido a qué niveles hemos llegado en el Uruguay? Esto no es solo un delito de cuello blanco, todos habitantes de Carrasco que todavía no fueron presos, y quiero ver cuándo los van a poner presos. Porque la otra pregunta es, ¿esto no habrá sido un negocio que salió mal? Bueno, 4 negocios que salieron mal así, hasta el más bobo de los bobos se da cuenta que no puede ser. ¿Qué pasó? Desde el momento que le ofrecían a los ahorristas, incluyendo a los narcotraficantes, que esta pirámide era interminable, ¿no? Esta pirámide de Ponzi era interminable, pero le ofrecían intereses del 7, del 8, del 9, del 10% en negocios ganaderos. Desde ese momento estaban haciendo una estafa, porque ellos sabían perfectamente qué es una estafa, sino programar un negocio económico, financiero, comercial, que se sabe va a terminar con pérdidas multimillonarias o pérdidas de todos los que intervengan, excepto del que lo inventó.
de que se compró Maserati, Tesla, apartamentos en Madrid, etc. Es decir, estamos en presencia de un fenómeno que hay que analizarlo, hay que seguirlo, hay que seguir cómo actúa la justicia, hay que seguir cómo actúan los actores políticos, hay que seguir muchas cosas. Yo creo que detrás de todo esto va a seguir desmadejándose cosas desconocidas en la vida delictiva de este país, con una gran vinculación con el peor fenómeno que ha enfrentado el mundo en materia de delincuencia, que es el narcotráfico. Ahora, Valentí, al ser todos estos casos de carácter policial judicial, ¿no es peligroso mezclarlos con la política? Pero sí, a ver, no, están mezclados con la política, queramos o no queramos. El hecho que haya una justicia con unos determinados parámetros para los ricos y estafadores de cientos de millones y otra para los que roban un par de medias, ya es inexorable, está vinculado, pero además, ¿cómo? Durante todo este tiempo hicieron toda esta estafa y ningún banco intervino, ni los bancos del Estado, ni el Banco Central, ni la Superintendencia de Bancos. Se exportaron al exterior a decenas de países, a bancos de decenas de países, se le envió una enorme cantidad de dinero y eso nadie lo registró. Bueno, yo debo ser muy desconfiado, yo no lo creo. Yo creo que acá hay implicancias políticas, que hay gente que no cumplió con su deber, desde el punto de vista de la responsabilidad de controlar el funcionamiento de un negocio que movió miles de millones de dólares durante todo este tiempo y que se estaba preparando para este enorme defalco, como lo fue el de los, todos los otros fondos ganaderos. Entonces, ¿no será hora de analizar leyes mucho más exigentes, profesionales dedicados a esto? Porque el daño no son solo los 7.000 que quedaron adentro con sus ahorros. Es el país, es la imagen, es la idea de que el Uruguay es un país con instituciones serias, pero no, para eso hay que demostrarlo todos los días. Y en un caso de este tipo era obligatorio que no pasaran 25 años hasta que nos diéramos cuenta de la barbaridad que estaban haciendo, que siguieron haciendo y que algunos todavía deben seguir haciendo. Ahora, terminado esta primera parte que me enerva, me enoja, creo que a ustedes también, no hay que tomar, no es solo porque le sacaron plata a unos y a otros no, es miles de uruguayos que han perdido muchas cosas, pero yo me voy a referir ahora a un tema de mucha actualidad, que yo sé que lo miramos de costado porque los informativos de la televisión prácticamente no lo tratan, porque la información nacional sobre los temas internacionales es absolutamente solo en caso de hecatombes, guerras, pero esa información que uno ve en 15 minutos, 30 minutos en algunos canales internacionales, ¿en serio? No pasa por acá. Donald Trump acaba, es decir, el ejemplo, la expresión máxima del capitalismo y además con vocación de imperio del mundo, acaba de demostrar y acaba de decir que el mercado no es el regulador de todo. Mentira. Es decir, eso que es la base de la concepción del capitalismo, del liberalismo, no existe. A ellos se le ocurre poner impuesto a un país africano porque produce jeans, se lo pone. A China porque le exporta demasiado, a sus socios principales, los mexicanos y los canadienses, y a otros 80 países le pone los intereses a gusto. Eso es el mercado, eso lo regula el mercado, eso es la arbitrariedad de un sentido de poder imperial. Tiene las dos balanzas y además simultáneamente dice y manda una misión a ver cómo es Groenlandia, aunque tiene una base en Groenlandia hace muchas décadas, porque le interesa, tiene que ver con su dominio del mundo.
Le dice a los panameños que se preparen porque va a invadir Panamá, porque ellos son los principales usuarios del Canal de Panamá, y después de décadas de asesinatos, crímenes, movilizaciones, negociaciones, firma de los acuerdos Carter-Torrijos, ellos van a invadir Panamá. Ahora, yo quiero decirles, ¿a usted no les parece que una situación de este tipo tiene que ver con todos? No solamente tiene que ver con algunos países. Valentí, las medidas adoptadas por el presidente Trump impactan de manera diferente en cada país, ¿verdad? ¿Algunos pueden verse favorecidos? Yo creo que lo que no se va a ver favorecido es el mundo. Lo que no se va a ver favorecido es la más absoluta y total arbitrariedad en el manejo de las relaciones internacionales, económicas, comerciales y de todo tipo. Lo que no se puede aceptar, hubo 1.400 ciudades de Estados Unidos donde manifestaron en el día de ayer los manifestantes contra Trump, y otro tanto cientos en Europa. ¿Qué sucede? Si nosotros aceptamos el concepto que ya no es napoleónico, en algunos aspectos es nazi. ¿En qué sentido? Yo hago e impongo lo que tengo que imponer. Yo hago e impongo lo que se me ocurre. Tiene 2 años para esto. En 2 años o logra los objetivos absolutamente nefastos que se propone, o va a tener problemas incluso con su mayoría en el Parlamento. ¿Por qué? Porque las bolsas en estos 3 días cayeron en picada. Porque a veces los inventos sepultan al inventor. Si sigue este proceso, donde las grandes empresas internacionales que cotizan en bolsa empiezan a perder su valor y por lo tanto se trastoca también esa imagen de que el mercado también regula esos aspectos. Mire que el amor político por Trump es un amor con intereses, es un amor basado en esos intereses. Y además hace malabarismos que no dan casi ningún resultado sobre la paz en Ucrania, ¿no? El cese del fuego, pero sigue ayudando y va a seguir ayudando a Israel a masacrar. La última que hicieron fue matar a 15 empleados de las Naciones Unidas, sepultarlos en una fosa común, las tropas israelíes. Y eso es una sola expresión, ya estamos arriba de los 52.000 muertos. ¿Qué es lo que están haciendo en Gaza? Un campo de concentración, muy simple. En vez de llevarlos a otra construcción especial, cercaron todavía más la franja de Gaza, los hacen morir de hambre, los bombardean de todas las maneras posibles, con la complicidad de Hamás. Jamás será una reacción palestina, pero llega un momento que uno se da cuenta que son un instrumento, y que tenía razón Netanyahu cuando dijo: ¿quieren que no haya Palestina? Apoyemos a Hamás. Lo dijo en el Parlamento de Israel. Y efectivamente lo apoya, porque reciben lo que necesitan para esta política genocida. No les gusta porque supuestamente ellos tienen elecciones cada tanto y entonces pueden masacrar a un pueblo con esa base supuestamente democrática. No tienen nada. Eso, digamos, hoy por hoy no garantiza ni justifica nada de lo que está pasando en esa parte del mundo. Y yo creo que tendríamos, los uruguayos, que siempre fuimos bastante sensibles con los temas internacionales, tendríamos que prestarle más atención, no solo a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, es decir, a la música y la letra que nos quiere poner la derecha, sino también lo que está pasando en el mundo con el peligro de una guerra termonuclear y la prepotencia de los más potentes hacia imperios en contradicción o directamente el gran imperio. Muchas gracias.